Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están, mis adictos a las series turcas? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un tema que sé que les encanta, y es que a quien no le gusta un buen drama sazonado con una buena dosis de celos. Así es, hoy vamos a hablar de esas series turcas que nos hacen sufrir, reír y hasta gritarle a la pantalla por esos personajes que no saben controlar sus emociones y sobre todo, sus celos. Prepárense porque hoy les traigo el top 10 de series turcas con celos que te harán completamente adicto. Pero antes de empezar, como siempre, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo contenido fresquito, análisis de series, recomendaciones, chismecitos del mundo turco, de todo un poco. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con este top 10 que está para chuparse los dedos. En el número 10 tenemos una serie que quizás no sea la más conocida, pero créanme, los celos aquí son de campeonato. Se trata de Afil y Aşk o Amor en alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Ayşe y Kerem, dos jóvenes que trabajan en una fábrica textil y que por una serie de circunstancias terminan casándose por conveniencia. Lo que empieza como un simple contrato obviamente se va complicando con sentimientos reales, pero también con una buena dosis de inseguridades y por supuesto celos. Kerem es un personaje que al principio parece despreocupado y divertido, pero a medida que se enamora de Ayşe, sus celos se vuelven bastante intensos. Y Ayşe por su parte también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Kerem interactuar con otras mujeres. Es una serie ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato y reírse con las ocurrencias de los personajes, pero no se engañen, los celos están presentes y le dan un toque picante a la trama. En el número 9 vamos con un clásico que seguramente ya han visto, pero que no podía faltar en esta lista, Kara Sevda, o Amor Eterno. ¡Ay, Kara Sevda! Esta serie es un drama en mayúsculas, con una historia de amor imposible entre Kemal y Nihan. Ellos se aman profundamente pero sus mundos son muy diferentes y, debido a una serie de artimañas del malvado Emir, terminan separándose. Kemal se va lejos, construye una nueva vida, pero el destino los vuelve a unir años después, cuando él regresa convertido en un hombre poderoso. Y aquí es donde los celos entran en juego a lo grande. Emir está obsesionado con Nihan y no está dispuesto a dejarla ir, así que hace todo lo posible para mantenerlos separados. Los celos de Emir son enfermizos, posesivos y peligrosos. Y Kemal, por su parte, también sufre de celos al ver a Nihan casada con su enemigo. Es una serie intensa, llena de giros inesperados y con unos celos que te harán morderte las uñas. Prepárense para sufrir. En el número 8 tenemos una serie que está arrasando en todo el mundo, Yalan o Golden Boy. Esta serie nos cuenta la historia de Ferit, un joven mimado y mujeriego que es obligado a casarse con Seyran para sentar cabeza. Ferit al principio no está muy contento con la idea, pero poco a poco se va enamorando de Seyran. Sin embargo, su pasado y su forma de ser le impiden comprometerse por completo con la relación. Seyran, por su parte, es una chica inteligente y ambiciosa que sueña con tener una vida mejor. Ella también se enamora de Ferit, pero tiene que lidiar con sus infidelidades, sus celos y su inmadurez. Los celos en esta serie son constantes, tanto por parte de Ferit como de Seyran. Ferit es muy celoso y posesivo, y no soporta la idea de que Seyran esté con otro hombre. Y Seyran, por su parte, también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Ferit coqueteando con otras mujeres. Es una serie adictiva con una trama llena de drama, romance y unos celos que te mantendrán pegado a la pantalla. En el número 7 vamos con una serie que combina romance, comedia y un toque de misterio, Erkenci o Pájaro Madrugador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Kan, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción instantánea, pero su relación se ve obstaculizada por una serie de malentendidos, secretos y por supuesto celos. Kan es un personaje muy seguro de sí mismo, pero cuando se trata de Sanem, sus celos afloran. No soporta la idea de que otro hombre se acerque a ella y hace todo lo posible para protegerla. Sanem, por su parte, también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Kan con su exnovia. Es una serie refrescante y divertida, con una química increíble entre los protagonistas y unos celos que le dan un toque de emoción a la trama. En el número 6 tenemos una serie que te romperá el corazón, Sefirin Kazeta, o La hija del embajador.
Esta serie nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes que se aman profundamente, pero que son separados por una serie de circunstancias trágicas. Nare es acusada injustamente de algo que no cometió y huye, dejando a Sankar con el corazón roto. Años después, Nare regresa a la vida de Sankar con una hija y muchos secretos. Sankar está casado con otra mujer, pero el reencuentro con Nare despierta viejos sentimientos y, por supuesto, celos. Los celos en esta serie son devastadores. Sankar no puede soportar la idea de que Nare haya estado con otro hombre y la atormenta con sus celos. Nare, por su parte, también sufre al ver a Sankar casado con otra mujer. Es una serie intensa, llena de drama y con unos celos que te harán llorar a mares. En el número 5 vamos con una serie que te hará suspirar, Ask Laftan al Lamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta serie nos cuenta la historia de Hayat y Murad, dos jóvenes que se conocen de una manera muy peculiar y que, a pesar de sus diferencias, se enamoran. Hayat es una chica humilde que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en la empresa de Murad. Murad es un hombre exitoso y adinerado, pero también es muy exigente y desconfiado. Entre ellos surge una relación llena de altibajos, malentendidos y, por supuesto, celos. Murad es un personaje muy celoso y posesivo, y no soporta la idea de que Hayat esté con otro hombre. Hayat, por su parte, también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Murad con otras mujeres. Es una serie divertida y romántica, con una química increíble entre los protagonistas y unos celos que le dan un toque de emoción a la trama. En el número 4, tenemos una serie que te enganchará desde el primer momento, Her Yerdesen, o Tú estás en todas partes. Esta serie nos cuenta la historia de Demir y Selin, dos jóvenes que se ven obligados a compartir la misma casa y el mismo lugar de trabajo. Demir es un arquitecto perfeccionista y obsesionado con el trabajo. Selin es una diseñadora de interiores creativa y espontánea. Al principio se detestan, pero poco a poco empiezan a sentir algo el uno por el otro. Sin embargo, su relación se ve obstaculizada por una serie de conflictos, malentendidos y, por supuesto, celos. Demir es un personaje muy celoso y posesivo, y no soporta la idea de que Selin esté con otro hombre. Selin, por su parte, también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Demir con otras mujeres. Es una serie refrescante y divertida, con una química increíble entre los protagonistas y unos celos que le dan un toque de emoción a la trama. En el número 3, nos acercamos al podio con una serie que ha conquistado corazones, Senkalkam, o Llamas a mi puerta. Esta serie nos cuenta la historia de Eda y Serkan, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a fingir un compromiso para conseguir sus propios objetivos. Eda es una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero. Serkan es un arquitecto exitoso y adicto al trabajo que necesita fingir un compromiso para mejorar su imagen pública. Lo que empieza como un simple acuerdo, obviamente se va complicando con sentimientos reales, pero también con una buena dosis de inseguridades y, por supuesto, celos. Serkan es un personaje que al principio parece frío y distante, pero a medida que se enamora de Eda, sus celos se vuelven bastante intensos. Y Eda, por su parte, también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Serkan interactuar con otras mujeres. Es una serie adictiva con una química explosiva entre los protagonistas y unos celos que te mantendrán pegado a la pantalla. En el número 2 casi llegamos a la cima con una serie que te hará reflexionar sobre el amor y la obsesión, Sadakatsiz, o Infiel. Esta serie nos cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una mujer más joven. A partir de este descubrimiento, la vida de Asia da un giro radical y decide vengarse de su marido y de su amante. Los celos en esta serie son enfermizos y destructivos. Volkan está obsesionado con Asia y no está dispuesto a dejarla ir, a pesar de haberla engañado. Asia, por su parte, también siente celos al ver a Volkan con otra mujer. Es una serie intensa, llena de drama y con unos celos que te harán reflexionar sobre las consecuencias de la infidelidad. Y finalmente, en el número 1, la serie turca con los celos más adictivos, la que te hará gritarle a la pantalla y sufrir como nunca, es Kiral Kask, o Amor en alquiler. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne y Omer. Defne es una camarera que se ve obligada a aceptar un contrato para enamorar y casarse con Omer, un diseñador de zapatos exitoso y adinerado. Lo que empieza como un simple contrato obviamente se va complicando con sentimientos reales, pero también con una buena dosis de mentiras, secretos y, por supuesto, celos.
Homer es un personaje que al principio parece frío y distante, pero a medida que se enamora de Daphne, sus celos se vuelven incontrolables. No soporta la idea de que otro hombre se acerque a ella y hace todo lo posible para protegerla. Daphne, por su parte, también tiene sus momentos de celos, especialmente cuando ve a Homer interactuar con otras mujeres. La tensión entre ellos es palpable y los celos son el ingrediente perfecto para mantenernos enganchados a la trama. Si aún no la han visto, corran a verla. No se arrepentirán. Y bueno, mis adictos a las series turcas, ese ha sido mi top 10 de series turcas con celos que te harán completamente adicto. Espero que les haya gustado y que hayan tomado nota para agregar algunas de estas series a su lista de pendientes. Recuerden que los celos pueden ser un ingrediente muy entretenido en una serie, siempre y cuando no sean llevados al extremo y se conviertan en algo tóxico. Así que, resumiendo, vimos desde comedias románticas ligeras hasta dramas intensos, pero todas ellas con una buena dosis de celos que nos hacen sufrir, reír y emocionarnos. Desde Afili Aska hasta Kiral Kask pasando por Karasevda, Yalan Erkencikus, Sefirin Kaceta, Asklaftan Lamaz, Her Yerdesen Senkalkapm y Sadakatsiz, hay opciones para todos los gustos. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas con celos. ¿Cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál les gustaría ver? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos adictos a las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre les traigo contenido fresquito sobre el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.